La Argentina está prostituida a niveles incalculables desde el punto de vista de la existencia de un ser denigrante que pueda tener tales niveles de servilismo prostibular y pornográfico sobre la base de un modelo de colonia que ya excede la colonia rumbo a la factoría. Ya ni siquiera es un estado virreinal colonial, porque al menos con los españoles teníamos categoría de virreinato, teníamos una categoría más importante que la de factoría. Ahora estamos en la categoría factoría, tenemos un gobierno de ocupación que viene a liquidar nuestros bienes como si fuéramos un síndico liquidador de una quiebra comercial en un juzgado comercial, y que vienen a liquidar los pasivos que ellos mismos generaron para favorecer a los acreedores en la destrucción y desintegración del Estado Nacional de los argentinos. Con un gobierno de ocupación estamos en guerra, porque es obvio que cuando definen al Estado argentino como enemigo, están hablando de nosotros. La definición enciclopédica de Estado es muy fácil, somos todos nosotros. Con lo cual, cuando ellos se autoexcluyen del Estado y dicen que van a destruir el Estado, se están planteando como enemigos. Ustedes son el Estado y nosotros lo venimos a destruir. Ustedes son los argentinos y nosotros somos sus enemigos. Ustedes tenían una comunidad organizada, nosotros venimos a pulverizar la comunidad organizada. Ustedes tenían un país con pretensión de desarrollo tecnológico industrial aplicado, venimos a destruir cualquier posibilidad de que ustedes manufacturen y exporten valor agregado, venimos a primarizar la economía y venimos a decirle a los argentinos que van a ser pobres y humillados. En este esquema, sabiendo que todo esto ya está dicho y que lo están ejecutando, la segunda pregunta que hay que hacerse, porque el plan del enemigo está claro, es por qué nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces vamos llegando al punto más claro. Cuando fuimos a votar hace 2 años atrás, empoderamos un grupo enorme de traidores y de hijos de que están en el Congreso Nacional. 99 diputados, 34 senadores de mierda, traidores, que no constituyeron nunca la Comisión de Juicio Político. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados de la Nación, nuestros diputados trataron toda la agenda del gobierno. Todo lo que el gobierno de ocupación mandó al Congreso fue tratado por nuestros diputados, en comisión, en labor parlamentaria y en el recinto. Le dieron tratamiento parlamentario a todos los disparates que este gobierno de ocupación mandó al Congreso para legitimar el saqueo de la Argentina. Sin embargo, la Comisión de Juicio Político nunca se integró. Ni un solo diputado nuestro entre comillas, peticionó la inmediata conformación de la comisión. A nadie le interesó que no exista la Comisión de Juicio Político. Entonces, cuando yo presenté el pedido de juicio político en marzo del año pasado, marzo de 2024, al pasar un año perdió estado parlamentario porque no hay comisión, no se trató. Entonces estamos representando otra vez el pedido de juicio político ampliado, pero seguimos sin comisión. ¿Ustedes creen que algún diputado nuestro firmó el pedido de juicio político? ¿Que se ocupó de que la comisión se integre? ¿Que impulsó el juicio político? Tenemos a un radical masón que supuestamente este domingo sería el candidato de la oposición en nuestra ciudad robada, que es la ciudad de Buenos Aires, que nos pertenece a los bonaerenses y es el municipio 136 de la provincia de Buenos Aires, que es la Rata de Santoro. Ese impresentable es el que dijo: no vale la pena el juicio político porque la mitad de la población apoya a Milei. Ese vendría a ser el candidato de la oposición sistémica republicana en la ciudad de Buenos Aires. Sus proyectos son cambiar el color del metrobús, ampliar las bicisendas y seguir cambiando vereda para los porteños anglófilos que nos roban y saquean nuestro territorio, que es la ciudad de Buenos Aires. Territorio que perdimos en la batalla de Caseros cuando el traidor de Urquiza con un ejército portugués derrota a Juan Manuel de Rosas, nuestro restaurador bonaerense, y en la Constitución de 1853 incorporan que el distrito de la ciudad de Buenos Aires iba a ser la capital federal de la Constitución republicana que acababan de emitir. Ahí nos quitaron el control de la aduana, nos quitaron el control del territorio y establecieron el gobierno supuestamente federal del unitarismo salvaje y criminal. Ser opositor republicano al gobierno es ser parte del gobierno. Nosotros somos enemigos del gobierno. Un gobierno de ocupación se combate. A un gobierno de ocupación no se le hace oposición. Se libra la batalla del buen combate hasta su caída. Al enemigo no se lo conjuga democráticamente. Si inteligentemente los alemanes bien paridos hubieran sido enemigos de los nazis, no hubiera existido el Holocausto. Creer que era un partido de la democracia alemana les permitió, en el concepto de oficialismo y oposición, darle tiempo a la locura hitleriana de exterminar la oposición, quedarse con el gobierno, establecer la dictadura y llevar adelante el genocidio. Entonces, advierto a todos quienes quieran escuchar que estamos frente a una autarquía dictatorial de un loco psiquiátrico demente con las mismas características del enfermo de Hitler, y que a un loco psiquiátrico, con la enseñanza histórica que nos deja aquel proceso de mediados del siglo XX, se lo debe frenar antes que la catástrofe sea inevitable. Los nazis eran 20 borrachos en una cervecería, hasta que un loco psiquiátrico los motivó y les dio sentido político de reivindicación, adivinen de qué, de recuperación económica.
El discurso de Hitler fue devolverle al pueblo alemán la dignidad económica que habían perdido en la Primera Guerra Mundial y en el Tratado de Versalles, que le había robado a los alemanes la posibilidad de ser felices y vivir dignamente como se merecía. Y entonces, en los primeros años, desde el 33, que asume como Führer, lo primero que establece es recuperación económica, que los alemanes se sintieran cómodos económicamente, porque la única manera de llevar a los alemanes hacia el holocausto y el genocidio era que lo acompañaran, tenía que tener el beneplácito de la sociedad alemana. ¿Y cómo lo conquistó? Haciéndoles sentir que eran ricos otra vez, que tenían un auto, el Volkswagen, el auto del pueblo, que podían hacer cruceros, que los trabajadores viajaban en cruceros, que podían acceder a buena comida. Claro, todo eso estaba basado en la industria bélica. La recuperación alemana se dio con la industria de la guerra. ¿Por qué creen ustedes que la Alemania, que estaba bajo el Tratado de Versalles con prohibición absoluta de producir armamento, podía producir armamento? ¿Por qué un nazi como Hitler recibía apoyo de Henry Ford, de Estados Unidos, económico, para el partido nazi? ¿Por qué creen que la banca internacional financiaba la industria bélica alemana sabiendo que tenían absolutamente prohibido fabricar todo lo que estaban fabricando? Porque tenían una decisión: no morir como los zares. La revolución rusa era el verdadero problema. El verdadero problema eran los bolcheviques, que habían decapitado a los zares, y los primos de los zares eran los reyes de Inglaterra. Entonces los tipos dijeron: si la revolución popular y obrera avanza, las cabezas que ruedan son las nuestras. Un loco desquiciado puede parar al movimiento revolucionario bolchevique. Todo el poder a Hitler, y que él se encargue, desde Alemania hacia Moscú. Invadió Polonia, Hungría, fue avanzando, y llegó un momento que era tarde. La operación Barbarroja fue por Rusia, no sin antes tener la B1 y la B2 para bombardear Londres y tener campos de exterminio donde murieron opositores, judíos, gitanos, homosexuales. Y ahí vienen las grandes empatías del discurso de este loco desquiciado. Recuerden que para este loco desquiciado que tenemos en la Casa de Gobierno, los homosexuales son pedófilos. Con ese argumento, los homosexuales fueron a los hornos de los campos de concentración, eran degenerados. Entonces, uno dice: ¿cómo puede ser que en el siglo XXI la empatía discursiva de los nazis se exprese en un organismo internacional por quien dice ser el presidente del Estado argentino y lleve adelante la misma política discursiva discriminatoria que costó 25 millones de muertos a los rusos, 6 millones de muertos en los campos de concentración y la mayor matanza de la historia de la humanidad en la Segunda Guerra Mundial? La realidad es que tenemos un escenario en el cual la Argentina está siendo fagocitada, porque cuando sinceran que son el caballo de Troya, actualizado en la terminología el topo, o sea, vamos a destruir el Estado argentino desde adentro porque estos imbéciles nos votaron, así que ahora vamos a aprovechar que estamos adentro para destruir el Estado, que son ellos los que nos votaron. Y entonces hoy se ve día tras día cómo nos deshacemos de los derechos sociales de la comunidad organizada, cómo perdemos la asistencia social en la salud, la educación, en el trabajo, cómo van hacia el preperonismo, cómo intentan volver a los tiempos en donde no existía la organización sindical, donde no podría existir esta charla porque no tendríamos el ámbito para poder tenerla. Cómo volver al preperonismo y eliminar el recibo de sueldo para volver al jornal y que el patrón decida quién come hoy, quién trabaja hoy, quién se va a morir de hambre y no le va a poder dar de comer a sus hijos. Cómo reemplazar la justicia social por el mercado. Y entonces uno dice: bueno, ¿se puede ser tan imbécil? Sí, prueba está, lo votaron. Y entonces la pregunta es: ¿qué creen nuestros pseudo autopercibidos dirigentes que hay que hacer para revertir esto? Algún pelotudo te dice: tenemos que ganar la elección. Les miente. Porque también ganamos con Alberto Fernández y así no fue. Cuando uno gana con banderas prestadas, o sea, trata de conmover al enemigo para ver si comete el error de votarnos, pero después tenemos que cumplir con el discurso liberal que le prometimos a esa sociedad que te votó. Y entonces, ¿la promesa cuál es? Ser socio de Clarín, ser socio de La Nación, ser socio de Roca, de Epstein, ser socio de Unidad, no tocar a nadie de los que hay que tocar para hacer la revolución argentina, no volver nunca a la Constitución del 49, alinearse en la política norte-sur, respetar los endeudamientos criminales con el Fondo Monetario y los fondos buitres, entregar patrimonio nacional de todo tipo, de recursos naturales, humanos, tecnológicos. Y entonces la pregunta es: ¿cuántos años de gobierno peronista hubo en la Argentina después de que murió Perón? ¿Hubo gobierno peronista? ¿A dónde están? Porque, obviamente, los 4 años de Néstor, para mí los mejores de la democracia moderna, aplicaron desarrollo prospectivo, obra pública, cancelación de pasivos y deudas con el extranjero, política continental de patria grande. O sea, puso en marcha políticas de Estado que después no se sostuvieron, porque cuando llega Cristina, le entrega el Ministerio de Economía al creador de la 125, al Lustó. Y en eso sí comparto con Moreno. Había que cortarle el cuello al Lustó ese día, en ese palio, ¿no? Tenemos que volver a poner en orden el nacionalismo peronista. Primero está la revolución y después está la elección. Perón fue presidente de la democracia después del 17 de octubre, muchachos, no antes.
Perón no asumió la presidencia y después vino el 17 de octubre. Primero fue la revolución social, la movilización social y la lucha de los trabajadores que buscaron a su líder, y después Perón le dijo a Farrell: yo no salgo al balcón si no hay fecha de elección. Y Farrell le decía: salga a parar a todos estos locos, y Perón le decía: póngame la fecha, yo estoy acá a 2 metros del balcón. Dígame qué día se vota y yo salgo. En un año, en 6 meses, salió el balcón. Adivinen quiénes se enfrentaban a Perón en el 45. ¿Quiénes eran los enemigos electorales de Perón? En aquella campaña que era Braden o Perón. La Unión Democrática. ¿Quiénes constituían la Unión Democrática? Radicales, comunistas, liberales, la embajada de Estados Unidos, la democracia cristiana. Entonces, los socialistas. Porque Perón era fascista y nazi. Esa era la propaganda de Braden. Llegados a esta etapa del siglo, si nosotros no representamos al trabajador, no tenemos sentido de existencia. Y nosotros en este momento, cuando más firme debería estar la columna vertebral del movimiento, que son sus organizaciones sindicales y gremiales, es cuando más débil estamos, porque fue un gobierno peronista, el de Fernández y Fernández, el que durante 3 años tuvo como ministro de Economía a Guzmán. ¿Saben quién era Guzmán? El asesor de Sturzenegger, presidente del Banco Central de Macri. El chico que le limpia la sábana por dentro a Stiglitz, que tenía una hermosa foto en la presidencia del Banco Central con Stiglitz, Sturzenegger, él y el equipo económico de Córdoba de la Fundación Mediterránea. Entonces, el gobierno Nacampop, que todos nosotros votamos, le dio el Ministerio de Economía a los liberales que se acababan de ir perdiendo la elección. En vez de poner a Sturzenegger, trajimos a Guzmán. ¿Qué pasó en esos 3 años? Inflación desatada, acuerdo con el Fondo Monetario y acuerdo con los buitres, deterioro del salario y ajuste. ¿Le suena la receta? Entonces el trabajador argentino empezó a preguntar: ¿para qué soy peronista si estos tipos me hacen lo mismo que el enemigo liberal? Me tratan igual. Y entonces los trabajadores decían: bueno, le pedimos a la CGT que pare, que haga un paro contra este gobierno, que advierta a Fernández y Fernández que esto así no puede seguir. Y entonces salió un día una noticia que decía: la CGT marcha a Plaza de Mayo. La marcha era para apoyar a Alberto. Y entonces los trabajadores dijeron: estos están totalmente locos. O sea, a ver, vamos a ir a apoyar el ajuste sobre el salario, el deterioro de los ingresos, la caída del salario, de la producción, de la exportación. A partir de ese momento, ya con no un helicóptero, un transatlántico bajando sobre la Casa de Gobierno para terminar con el gobierno, llegó Sergio Massa. Sergio Massa impidió la caída del gobierno, lo llevó hasta el final. Intentó meternos en los BRICS, tratar de recuperar el salario, no alcanzó. Porque los nuestros no solo desde el progresismo capitalista de la economía bimonetaria que levanta como bandera Cristina, le había entregado el ministerio a Guzmán, sino que también tuvieron tiempo los Grabois para hablar mal de nuestro candidato, que era Sergio Massa, ayudando a que este gobierno exista hoy. Porque Massa quedó a 2.6 de ser presidente en primera vuelta. El fuego amigo nos condenó a esta realidad de hoy. O sea, hicimos todo mal. Trabajamos en contra de nuestros principios y trabajamos en contra de nuestro fundamento de existencia, defender a la clase trabajadora. Cuando parecía que retomábamos el rumbo, nos encargamos de operar en contra de nuestro propio candidato a presidente, porque era mejor que gane otro que gane Sergio Massa. Por eso vamos a ir a la Cámara de Diputados a patear culos y cabezas de los nuestros, a disciplinar y ordenar a los traidores. Porque se puede perder una votación, lo que no se puede es ser traidor, y no impulsar la votación, y no impulsar el tratamiento. ¿Cómo puede hablar en el Congreso un estafador global que viene de ser denunciado en países extranjeros por estafador siendo presidente formal del Estado argentino? ¿Cómo le permiten pisar el Congreso? ¿Cómo le permiten hablar en el Congreso y dirigirse a los legisladores, a los cuales llaman ratas? Y las ratas aceptan que le digan ratas. Yo les aseguro que en octubre voy a ser diputado nacional y en diciembre voy a jurar, y en marzo va a tener que pararse este energúmeno delante mío en la Cámara de Diputados y ver si habla. Y yo les puedo asegurar que se va a orinar y cagar encima cuando solo me vea parado en primera fila, y que vamos a empezar la discusión en serio dentro de la Cámara de Diputados y del Congreso de para qué carajo tenemos diputados y senadores en el Congreso. ¿A qué hay que ir al Congreso? ¿Para qué? ¿Hace cuándo que ustedes no ven una sesión del Congreso con las barras llenas de trabajadores? ¿Por qué tenemos 99 diputados que aceptan que el Congreso sesione a puertas cerradas? ¿Por qué no abren las puertas y dejan que entre el movimiento obrero al Congreso y se ponga la barra? Porque el miedo no es por los liberales, el miedo lo tienen ellos porque son traidores. Y no quieren ver las barras llenas de trabajadores que les van a cobrar la traición, ni Dios ni la patria, los van a cagar a trompadas los que están en la barra. ¿Por qué creen que nuestros diputados aceptan sesionar con 5 anillos de seguridad 500 metros a la redonda del Congreso cerrado? ¿Por qué creen que los nuestros se esconden igual que los de ellos? Atrás de la policía, la gendarmería. ¿O ustedes creen que la gendarmería de Bullrich solo impide que caemos a trompadas a los diputados liberales? No, no. También protegen a los traidores nuestros.